Buenos días a todos y todas. Hemos esperado ya 5 minutitos de cortesía. Vamos a comenzar ya el evento. Bueno, vamos hoy a intentar, ¿no?, trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión de flujo de caja, ¿vale? Y bueno, y darles pues las herramientas, ¿no?, necesarias tecnológicas que les permitan pues hacer el seguimiento, gestión y análisis bueno, pues de esas desviaciones que puedan tener para determinar las acciones correctoras necesarias en su empresa, ¿no? Y de esta forma pues mejorar. Para eso también tenemos a Teresa Núñez, la cual ya le agradezco desde ya que haya querido intervenir. Y nada, voy a primero que nada enseñaros una breve presentación de lo que es la oficina Acelera Pyme y qué es lo que hacemos aquí, y enseguida le daremos paso a Teresa. Vale, como estaba diciendo, vamos a ver en este evento que tiene como título Digitalizar la previsión del flujo de caja para mejorar la gestión financiera de la empresa. Vamos a ver qué herramientas y de qué manera podríamos hacer esto. Que sepáis que las oficinas Acelera Pyme están pues puestas en todo el territorio nacional por Red.es. Esta es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuentan además con un presupuesto global de 8 millones de euros, en los cuales Red aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020. Los objetivos que tenemos aquí en nuestra oficina es el ayudar a las empresas a que sean más competitivas. ¿De qué manera? Pues gracias a ayudarles en esa automatización de procesos, etcétera. Estos pues, son los procesos de negocio, producción, productos, servicios, utilizando tanto metodologías innovadoras como tecnologías digitales. También damos asesoramiento e información pues, sobre todo lo que es metodologías, tecnologías innovadoras, como estaba ahí comentando, y soluciones de transformación digital. Pueden ser mediante consultas, digamos, individuales que nos hagáis, bien porque acudís a nuestras oficinas, bien porque nos llaméis por teléfono. Es decir, ya serían consultas individuales, como digo, o también pueden ser un asesoramiento pues un poco más intentando abarcar a más cantidad de gente, que sería mediante los eventos que hacemos. Intentamos, como digo, ayudar a entender mejor todos los procesos de digitalización mediante estos eventos. Y bueno, hoy es un evento de ellos. Voy a pasaros un pequeño vídeo para que lo veáis, en el cual pues habla brevemente de lo que hacemos aquí en la oficina. Bueno, no me quiero extender mucho.
pero bueno, de forma muy breve voy a terminar de aclarar algunos aspectos que hemos visto en el vídeo. Por ejemplo, el tema de los eventos. Hacemos eventos, solemos hacer todos los martes y todos los jueves. Todo, como habéis visto ya, de forma completamente gratuita. Los webinars están orientados más a la parte teórica, ¿no? De conceptos tecnológicos, etcétera. Y los showroom intentamos mostrar más en detalle ya ciertas herramientas, ¿vale? Que os pueden ayudar en vuestro negocio. Los Open Days son estos casos de éxito que vamos a visitar empresas en las cuales pues, os hablan de cómo han logrado el éxito para que también un poco vosotros podáis aplicarlo en vuestro negocio. Los workshops veríais las tecnologías que se están desarrollando en los centros tecnológicos. Y por último, los matchmaking, pues bueno, os podrían ayudar acudiendo a estos eventos, diciendo un poquito a lo mejor los problemas que tenéis en vuestro negocio, y las empresas TI que hayan acudido, pues os intentarían asesorar de la mejor manera posible. Además, también veréis las tecnologías que están ellos desarrollando o que tienen ellos en mente, y bueno, igual os podríais beneficiar. Aquí lo que veis por pantalla son los canales, los diferentes canales de comunicación que tenéis. Por un lado, el canal típico, bueno, nuestra web, ¿vale? Que sería oap.femeval.es. Aquí siempre veréis pues, las nuevas noticias que van saliendo, incluso nuevas convocatorias sobre ayudas. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de la ayuda Kit Digital, va a salir la segunda convocatoria en breves. Así que os aconsejamos estar atentos porque en nuestra página web daremos la noticia. Además de hacer consultas a través de, pues bueno, porque nos llaméis por teléfono a lo mejor y tenéis una cita con nosotros y estéis aquí, digamos, de forma presencial, también podéis hacernos consultas mediante correo. El correo sería oap@femeval.es. El método tradicional de contacto, que sería la vía telefónica. Y luego también tenemos diferentes canales de comunicación como son Facebook, LinkedIn y Twitter, ¿vale? Las típicas redes sociales. Pues si también quisierais comentaros alguna cosa, también podréis hacerlo desde ahí o incluso seguirnos, ya que vamos siempre pues publicando los diferentes eventos que van saliendo, incluso noticias interesantes y demás. También tendréis el canal de YouTube, que es Femeval Valencia, en el cual, pues bueno, todos estos eventos que estamos haciendo, como incluso en el día de hoy, son grabados y los colgamos siempre tanto en nuestra página web como en el canal de YouTube. Y ya por último me queda deciros en este aspecto que también tenéis la app de Femeval OAP, tanto en sistemas Android como en sistemas iOS. Y bueno, en nuestra app también encontraréis lo que es la información pues, de diferentes ayudas que van saliendo, noticias acerca de pues, digitalización, sensibilización, en fin, cosas que os podrían ayudar. Y bueno, tenéis, como digo, la app. La diferencia de la app con la página web es que si activáis las notificaciones en la configuración, podríais de forma, digamos, más pasiva recibir pues, todos estos titulares, ¿no? Todas estas noticias de nuevas ayudas y demás, sin necesidad de estar ingresando en nuestra página web de forma más activa y viendo el contenido, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que está a vuestra disposición y si queréis, pues lo podéis utilizar. Tenemos, como digo, siempre hacemos un montón de eventos, martes, jueves, muchas veces incluso hasta miércoles y algún día hasta hemos llegado a hacer lunes o incluso un viernes. Ahora mismo, como es verdad que es agosto, hemos bajado bastante el ritmo, vamos a ahí tomar un pequeñito descanso. Y bueno, sí que vamos a hacer un evento más, por último, en agosto, el día 2. Será para ver pues, el nuevo programa, como digo, Kit Digital. Va a salir ya la segunda convocatoria. Y bueno, un poco pues para la gente que quiera pues asesorarse y entender mejor cómo va este programa de ayudas, pues bueno, siempre puede acudir a este evento y nosotros resolveremos todas vuestras dudas, además de explicar todo pues paso a paso para que sepáis muy bien y con detalle cómo va. Para septiembre ya sí que tendremos más eventos. Por otra parte, deciros que, bueno, como lo he comentado al principio, pero bueno, todos estos servicios que estamos haciendo aquí en la oficina Acelera Pyme son completamente gratuitos porque
estamos también bajo el mando de redes y bueno, y nuestra intención es ayudaros todo lo posible y de forma completamente gratuita. Y nada, por mi parte ya he explicado pues eso, qué es la oficina Acelera Pyme, así que nada, voy a dar paso ya a Teresa Núñez de Seedcash para que ella explique en qué consiste la herramienta de previsión de flujo de caja, qué herramienta es lo importante en el día de hoy. Teresa, cuando quieras, dejo yo de compartir. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Deciros también que si os van surgiendo dudas, sin problema ponerlo por el chat, porque nosotros al final del evento iremos resolviendo todas vuestras dudas, ¿eh? Así que sin problema, sin ningún tipo de compromiso, ir haciendo todas las preguntas que veáis convenientes en el chat o levantéis la mano incluso en Zoom o lo que sea, que os atenderemos gustosamente. Eso es, muy bien. Pues veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues vamos allá. Vamos a hablar efectivamente hoy de cómo elaborar una previsión de flujo de caja. Voy a dar unos apuntes teóricos y luego pasaremos a la parte más práctica. Tengo un super Excel para pues llevar esa teoría a la práctica y os hablaré también de herramientas, porque hoy en día es lo importante, ¿no? El que podamos pues eso, digitalizar esta función y conseguir más eficiencia y productividad. Esto es lo que os quiero enseñar. Bueno, primero sensibilizaros. Yo siempre digo, si estáis aquí es porque ya sois sensibles a la gestión del flujo de caja. Pero bueno, ¿por qué es tan importante en una empresa gestionar la tesorería, ¿no? Voy a ir introduciendo desde el tema de planificación financiera hasta llegar al plan de tesorería y luego, bueno, pues el día a día, ¿no? De qué tengo que gestionar diariamente a nivel de tesorería o cómo puedo optimizar esa gestión de tesorería. Bueno, os decía, primero vamos a esa sensibilización, ¿no? Bueno, a poner de manifiesto por qué es tan importante gestionar la tesorería. Dejadme que empiece con esta diapositiva que habla del circulante, ¿vale? Yendo un poco más allá de hablando del capital circulante, de la generación del flujo de caja, pues la gestión del circulante es fundamental. Yo siempre cuento lo que yo llamo los ejes del circulante, que son aquellas funciones importantes que van a dar lugar a una mejor o peor generación de flujo de caja en la empresa. Aquí tenéis esos ejes. El área de clientes, efectivamente, yo vendo, pero después tengo que cobrar de mis clientes. El área de inventarios, si producís, ya sabéis que tener el producto almacenado, pues lógicamente conlleva unos costes y está retrayendo flujo de caja. La financiación, bueno, pues si he tenido que hacer inversiones o solicitar financiación para esas inversiones, bueno, pues tengo que devolverla, ¿no? O sea, tengo que considerar en mi flujo de caja esa amortización de la financiación, ¿no? Los proveedores, lógicamente, tengo que pagar a mis proveedores y la política de pago a proveedores es muy importante de cara a gestionar el flujo de caja. Y finalmente la estructura bancaria entendida pues como pues como conjunto de cuentas que la empresa tiene en los diferentes bancos donde se reflejan todos sus flujos financieros y que pues tiene que optimizar, ¿no? Incidir y gestionar correctamente estas áreas lo que permitirá a la empresa es, pues como os cuento aquí, maximizar la generación de caja, ¿no? El ritmo de generación de caja. Cuanto mejor lo hagamos, más generación de caja tendremos, ¿no? Bueno, aquí simplemente os muestro esto es una encuesta, se refiere a startups, pero me vale para cualquier empresa. En una startup, el segundo motivo de fracaso es la gestión de liquidez y es que una empresa puede vender mucho, pero si no cobra, tiene un problema. Y si paga antes de cobrar, pues sigue teniendo un problema, ¿no? Por eso, esta frase, que es una de las frases que yo siempre, pongo de manifiesto, porque me parece fundamental entender que las empresas mueren por la caja y no por la cuenta de resultados. Yo puedo tener ventas, pero mi empresa puede llegar a tener, como os decía antes,
muchos problemas financieros. Eso quiere decir que toda empresa, grande o pequeña, tiene que tener un modelo de previsión. Aquí podéis ver casos reales de empresas grandes, ¿no? Pues un Duro Felguera que tuvo problemas de tesorería porque tenía pues obras pendientes de cobro, bueno, diferentes empresas. Aquí os muestro pues la función específica que os debe de permitir llevar a cabo ese control, tener una previsión de tesorería, una posición de tesorería, a más largo plazo un presupuesto de tesorería, un control de los pagos, las desviaciones, efectivamente. Hay mucha gente que bueno, pues llega a tener un descontrol en los pagos, ¿no? O en los gastos. También en empresas pequeñas, ¿eh? Si sois una empresa pequeñita, como yo aquí cuento, estas son frases que me han dicho clientes míos, que son startups o empresas muy pequeñas. Pues una startup que me decía, es que nosotros empezamos a gastar en marketing, como los anuncios de Instagram y de Facebook son, bueno, pues son poco importe, bajo importe, o incluso el Google, ¿no? Google AdWords puedes empezar, y poco a poco vas gastando y dices, que un mes nos dimos cuenta de que no teníamos dinero para pagar un proveedor. O el tema de los retrasos en los cobros de clientes, que es preocupante para todo el mundo. De hecho, bueno, pues hay gente efectivamente que bueno, pues que se ha deshecho, como esta persona me decía, me deshice de mi empresa porque no podía más con la angustia de saber si se me iba a retrasar un cobro o no, ¿no? Bueno, pues todo esto lo conocemos, efectivamente todos estamos inmersos en esta coyuntura. Si trabajamos con la administración pública, pues normalmente los plazos de pago se alargan, impuestos que hay que pagar y que como no preveas, te pueden causar un problema. La financiación que hemos tenido que solicitar, bueno, primero a nivel de negociación, saber o tratar de hacerlo lo mejor posible para tener las mejores condiciones y el menor coste posible. Por supuesto, conocer cómo vamos a ir devolviendo esa financiación, lo que os decía, los clientes. Oye, ¿cuál es mi plazo medio de cobro? Yo me sorprendo cuando les pregunto a muchas empresas cuál es su plazo medio de cobro y no lo saben, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede suceder si no llevamos a cabo un control de la tesorería? Si no tenemos una previsión a largo plazo de los movimientos de entrada y salida, no tenemos un control de eso preciso del dinero que entra y sale. Por supuesto, los imprevistos pues no los controlamos, pero no es que no los controlemos, es que no los conocemos, no somos capaces de, pues de saber si tenemos pagados o clientes que nos han retrasado los pagos. No tenemos una visibilidad de la posición en tiempo real. Y en consecuencia, entre otras cosas, nunca podremos optimizar una posición de liquidez. Puedo tener, a lo mejor si tengo varias cuentas, pues que tenga una cuenta en positivo y otra en negativo y bueno, y no las equilibre, por ejemplo, ¿no? Y luego el último punto, el que se refiere a la falta de control y seguridad en los procesos, está muy relacionado con la tecnología. A los asistentes a este webinar yo les digo siempre, buscad en internet fraude del CEO y veréis cómo empresas muy grandes han tenido o han sufrido fraudes en sus procesos de pagos. Bueno, pues cuando tienes una tecnología que te permite dotar de seguridad y de control a tus procesos de pago, pues estás evitando, por ejemplo, esos problemas, ¿no? En definitiva, la tesorería, como lo habréis oído siempre, es el corazón de la empresa. Gestionar la tesorería consiste en hacer una buena gestión de los pagos, de los cobros, tener unas previsiones de tesorería a corto y medio y, si es posible, también a largo plazo, el tener los elementos necesarios para hacer una buena negociación con los bancos y luego, si la empresa bueno, pues está trabajando a nivel internacional y gestiona divisas que no sean euro, pues tiene un riesgo financiero, un riesgo de divisa que también deberá de contemplar y de cubrir, ¿no?
Por el contrario, haciendo una correcta gestión de tesorería, pues vais a cubrir los riesgos de liquidez, es decir, el riesgo de liquidez es no poder hacer frente en un determinado momento a los pagos, los riesgos financieros de gestión de riesgo de divisas o de tipos de interés. Ahora estamos a nivel de tipos de interés, empezamos ya a estar en un marco pues, con más movimiento, ¿no? Con subidas de tipos de interés y en algunos casos habrá que contemplarlo. Gestionar correctamente la tesorería supone optimizar costes financieros y eso redunda en la rentabilidad y en el beneficio de la compañía. El disponer de herramientas para hacer este control de tesorería, primero, nos va a generar mucha productividad, eficiencia y productividad. Vamos a tener, pues, por ejemplo, los indicadores de liquidez diariamente en tiempo real para tomar las decisiones correctamente y con información en tiempo real. Lo que os comentaba antes, vamos a poder hacer un control y seguimiento de los procesos, de los diferentes procesos de tesorería o financieros y, en definitiva, pues es el soporte al negocio, ¿no? La tesorería es el corazón de la empresa y la que soporta el que una empresa pueda crecer con bases sólidas. Un poco mostraros la importancia de la tesorería de la empresa con esta diapositiva. Hay mucha gente que me dice, pero Teresa, yo ya llevo la tesorería y tengo un control de tesorería, de contabilidad, llevo la contabilidad, tengo un control de mi contabilidad y demás. Y yo les digo, sí, perfecto, pero fijaros qué diferencia entre contabilidad y tesorería. En contabilidad estoy haciendo un registro de los hechos económicos que se producen en la empresa. Entre otras cosas, también el objetivo es un cumplimiento normativo. Tenemos que llevar un registro y, de hecho, depositar los libros contables. La contabilidad la hacemos lo sabéis, mediante asientos contables. El resultado es beneficio o pérdida, pero ha pasado. Es decir, yo ahora, cuando llegue agosto, en mi cuenta de resultados y balance de julio, veré si he ganado o he perdido. Por el contrario, en la tesorería es una tarea de gestión. Tengo que tomar decisiones. Estoy gestionando el efectivo de la empresa, enmarcado dentro de un objetivo global financiero que es la planificación financiera. Mi hoja de ruta de mi empresa. En tesorería lo que manejo son previsiones de cobro y de pago, que es lo que vamos a ver, y el resultado es generar caja o no generar caja, o generar efectivo o no generar efectivo. Y lo que está dando la tesorería siempre es una visión del futuro del negocio. Este último punto es el que siempre trato de poner más de manifiesto. Contabilidad, muy bien, sé si he ganado o perdido, pero ha pasado, mientras que en tesorería lo que estoy viendo es cómo va a estar mis finanzas, mi liquidez a futuro. Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar de una visión de tesorería a más largo plazo a llegar al corto plazo. Cuando hablamos de largo plazo, bueno, pues hablamos de una planificación financiera, enmarcamos la gestión de la posición de tesorería, de la liquidez, del flujo de caja, como le queréis llamar, el cash management, dentro de la planificación financiera. De hecho, una parte de nuestra gestión de tesorería empieza con un presupuesto de tesorería que normalmente elaboramos a partir del presupuesto general. Es decir, que lo que hacemos es sincronizar, como digo aquí, el ciclo presupuestario con el financiero. Es decir, si vamos a ser capaces con ese presupuesto de la compañía, vamos a ser capaces de tener liquidez para soportar todo el proceso, toda la actividad de la empresa a un plazo determinado. Y además, el optimizar los recursos financieros. Si necesitamos dinero, captarlo a unas condiciones más adecuadas y, por el contrario, si tenemos dinero, estamos en posición de colocación, pues poder colocarlo o poder generar una mayor rentabilidad. Empezamos, entonces, en una compañía, empezamos con un plan financiero a largo plazo, cuando creamos una empresa, por ejemplo, o cuando pues decidimos en una empresa abrir una nueva línea productiva
o abrir una delegación, una filial, lo que hacemos es un plan financiero a largo plazo, donde tenemos un plan de inversión y un plan de financiación a 3, 4, 5 años, qué inversiones tengo que hacer, cómo las voy a financiar y cómo voy a recuperar esas inversiones. Primera herramienta de planificación a largo plazo. Siguiente, vamos a un medio plazo. Vamos a hacer un presupuesto de explotación, un presupuesto general de la compañía a un año, ¿vale? Normalmente, pues en noviembre, diciembre, en algunas empresas ya en junio, se empieza a elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del año siguiente y se hace ese presupuesto de explotación. Como os decía antes, a partir de ese presupuesto de explotación, yo lo que elaboraré será un presupuesto de tesorería. Llevaré esos ingresos y gastos a cobros y pagos. Y la tercera parte, a corto plazo, el plan de tesorería, es decir, cómo van a estar mis flujos financieros de cobro y de pago en las próximas semanas. Normalmente el plan de tesorería se hace a 4, 8 semanas, 12 como mucho. Y ahí ya llevamos un control muy detallado de cada uno de los flujos de cobro y de pago que se producen en las cuentas de la compañía. Vamos con el presupuesto, vamos a dejar de lado la primera pata, el plan financiero a largo plazo, que es algo, bueno, no es objeto hoy. Vamos a hablar de presupuesto de tesorería. Fijaros, en esta diapositiva, el primer cuadro, el que está más adelantado, es un presupuesto, es una cuenta de resultados. Perdonadme porque a la izquierda no me cabían los conceptos, pero en la parte de arriba están los ingresos, los conceptos de ingresos, y en la parte de abajo los conceptos de gastos. Es una estructura de cuenta de resultados y esta línea es la que marca el resultado. De enero a mayo hay pérdidas, a partir de junio ya hay beneficios en la cuenta de resultados. El cuadro de detrás es ese presupuesto llevado a proyección de flujo de caja anual mensualizado. Aquí solamente quiero que veáis, fijaros, aquí el resultado es negativo en lo que se refiere a que no hay generación de flujo de caja hasta el mes de septiembre. ¿Vale? Fijaros qué decalaje. Yo aquí tengo beneficios, mis ingresos son mayores a mis gastos, pero no los reflejo en efectivo hasta varios meses después. ¿Vale? Por eso llevamos a cabo esa proyección anual de flujo de caja o ese presupuesto anual de tesorería. De hecho, cuando voy al banco a negociar, lo que me va a pedir el banco es mi proyección de flujo de caja, no mi presupuesto de explotación. Este es un ejemplo de una empresa, fijaros, en ese presupuesto de tesorería, pues hay una serie de meses, enero, abril, junio y octubre, donde tiene déficit de liquidez, donde necesita cubrir ese déficit de liquidez, necesitará financiarse. Este es el objetivo de hacer un presupuesto de tesorería, conocer con anticipación en qué momentos la empresa va a necesitar cubrir su liquidez, ¿no? No tiene liquidez suficiente. Bien, ¿cómo hacemos este proceso? Bueno, pues empezamos haciendo lo que os decía, el presupuesto económico. Empezamos con una presupuestación económica y hacemos un presupuesto de ingresos y gastos anual. Normalmente todos hacemos diferentes versiones, una más optimista, una más pesimista, una más realista. Y a partir de ese presupuesto, pues vamos a crear el presupuesto de tesorería, vamos a calcular el presupuesto de tesorería. Lo que vamos a hacer es llevar los ingresos a cobro y los gastos a pago. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y lo mismo que a nivel de presupuesto de explotación hacemos diferentes versiones, también en tesorería conviene que hagamos diferentes escenarios financieros. Escenarios financieros que se refieren no solamente a los escenarios del presupuesto de explotación, es decir, a ese optimista en el que vendo más, vendo menos, contrato más, contrato menos, sino, oye, ¿cómo me afectaría
a mi tesorería el que cobre antes, el que cobre después, pague antes, pague después, ¿vale? Todo eso tiene un impacto importante en tesorería. Bueno, pues eso lo hacemos una vez al mes. Si luego no hacemos un seguimiento, pues no nos sirve de nada. Entonces, cada mes lo que vamos a hacer, pues hemos hecho el presupuesto, llega el mes de enero, finaliza el mes de enero y lo que hacemos es ver ese presupuesto que teníamos de explotación del mes de enero, qué ha pasado con esa previsión, cómo se ha materializado, ha habido efectivamente los ingresos previstos o oye, no, he tenido más ingresos de los previstos, paso al escenario optimista, ¿vale? Y cómo ha afectado también en enero de esas previsiones de tesorería que yo tenía, de esa previsión de cobros y de pagos que tenía, cómo se han materializado en la realidad. He cobrado conforme yo había previsto, o he cobrado más tarde o he cobrado menos, y todo eso también igualmente lo llevo a esos escenarios. A lo mejor me muevo en otro escenario de los que había previsto. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar a ver más en modo práctico cómo llevamos un presupuesto general a presupuesto de tesorería. Aquí tenéis el cuadro que os enseñaba antes, en la cuenta de resultados. Veis que aquí tengo mis ingresos por ventas. Bueno, hay un coste de ventas que llevo para obtener el margen bruto. Aquí tengo los gastos. Tengo el EBITDA, amortizaciones, gastos financieros y aquí tengo el resultado, ¿vale? Este es mi presupuesto del año que viene. Y dentro de este presupuesto, pues, como os decía, si queréis hacer escenarios, pues yo aquí os he puesto un ejemplo muy ilustrativo, porque estamos en el año 2020, fatídico, horrible, y yo creé dos escenarios, uno muy pesimista y otro un poquito menos pesimista, tanto para las ventas como para las compras. Vale, llevémoslo a presupuesto de tesorería, que como os decía, tiene como objetivo que preveamos con suficiente antelación la situación de liquidez de la empresa. Recordar el ejemplo de antes, esa empresa necesitaba efectivamente anticipar correcciones en determinados meses donde tenía déficit de liquidez. Pero además lo que queremos es conocer exactamente esas correcciones o esa falta de liquidez, cuánto y cuándo. Cuanto mayor conozcamos o más precisos seamos en determinar qué necesidad de financiación vamos a tener, muchísimo menor coste vamos a tener, porque ya sabéis que si tengo que buscar liquidez de un día para otro, pues es mucho más costoso que si lo puedo prever con tiempo. De hecho, además, preverlo con tiempo me va a permitir determinar exactamente la fuente de financiación que más me conviene. Oye, bueno, según veo el año que viene, pues a lo mejor lo más adecuado es por la situación pues que negocie una póliza de crédito con el banco o no, es algo que a lo mejor me resultaría mejor coger un préstamo o simplemente, oye, es algo muy puntual y con que haga un anticipo de facturas, pues lo podré cubrir, ¿no? Eso, insisto, siempre os va a permitir optimizar el coste financiero de la compañía. Y si estamos en una empresa que tiene posición de colocación muy saneada, genera cash flow y tiene excedentes de tesorería, que las hay, aunque nos resulte un poco sorprendente, pues muchas me dicen, bueno, pues que a mí el presupuesto de tesorería, bueno, pues tampoco me importa mucho, pues porque, oye, pues estoy bien. Bueno, pues no es cierto. Te interesa llevar un presupuesto de tesorería también por dos motivos. Primero, porque en un momento determinado puede haber una eventualidad, pues por ejemplo en un cobro importante que te trastoque esa tesorería, y dos, porque oye, si tienes excedentes de liquidez, pues siempre podrás colocarlos, ¿no? O buscar la mejor forma de colocarlos, que no haya inversiones que tengan muchísima rentabilidad, pues bueno, puede ser, pero bueno, yo conozco empresas que efectivamente tienen, bueno, pues tienen inversiones y consiguen rentabilidad
aunque no es el objetivo, no estamos aquí especulando con la tesorería, pero bueno, consiguen rentabilizar el cash que tienen, ¿no? Identificando cuánto y cuándo. Bueno, ¿cómo hacemos entonces el presupuesto de tesorería? Pues de una forma muy práctica y muy sencilla, lo que podemos es identificar los ingresos, ¿vale? En este caso las ventas, con cobros. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues yo aquí tengo cobros de diferentes productos o cobros de clientes extranjeros, es decir, tengo 3 categorías de cobro, porque, bueno, pues las condiciones de cobro son diferentes para cada una de ellas. Bueno, aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de una política de cobro, pues el que tengas pues un 25% al contado, un 25% a 30 días, un 25% a 60 y un 25% a 90. Y además hay que añadir el IVA. Estamos calculando nuestros flujos financieros en cuenta y eso supone efectivamente el cálculo con el IVA correspondiente. Para los gastos o para los pagos hacemos lo mismo. A partir de los gastos identificamos cómo hacemos ese pago, igual que antes, identificando si el pago lo hago a qué plazo. Pues aquí, en este caso, el 20% al contado, el 20% a 30, el 40% a 60 y el 20% a 90. E igualmente le añado el IVA. Esto lo haría con todas mis categorías o con todas las diferentes naturalezas de cobros y pagos que existan en la empresa. Voy a enseñaros un ejemplo. Dejadme que vaya a un Excel, ¿vale? Que tengo aquí abierto. Este es un Excel muy sencillito que utilizan, por ejemplo, mis clientes. Fijaros, en este Excel lo que hacen es, pues crean su presupuesto de explotación, identifican qué tipo de ingresos tienen. Aquí veis pues ingresos de ventas nacionales, extranjero. Aquí hay, pues tengo 2 clientes, A y B, que los he separado porque son clientes muy importantes para mí. Ingresos por ventas de servicios, etcétera, etcétera. Y aquí tengo la pestaña de gastos, ¿vale? ¿Cuáles? Todos los gastos de la compañía. Podéis ver aquí. Mes a mes, lo que he hecho ha sido, en este caso, he cogido un importe medio mensual y lo he llevado cada uno de los meses, ¿vale? Es la forma más sencilla de hacer el presupuesto. Lógicamente, si vosotros podéis atinar un poco más cada uno de los meses, si tenéis una información más exacta y precisa de ingresos y gastos para cada uno de los meses, pues mucho mejor, ¿vale? Pero si no, al menos, como yo les digo a algunos de mis clientes más pequeñitos, al menos tenéis pues un presupuesto anual. Luego ya se irá, bueno, pues conforme vayamos haciendo esas revisiones, ya lo iremos ajustando. Esos ingresos y gastos pues me dan mi presupuesto de explotación, ¿vale? Bien, vamos a llevarlo a tesorería, a presupuesto de tesorería. ¿Cómo lo hacemos? Pues acordaros que yo lo que decía era, pues a partir de mis ingresos, lo que voy es a determinar los cobros. Aquí tengo los diferentes conceptos de ingreso que habéis visto antes y aquí para cada uno de ellos indico el plazo, ¿vale? Las ventas nacionales las cobro a 30, las ventas de extranjero las cobro a 60, los clientes A y B me pagan a 30 y los servicios los cobro a 90. Y aquí tengo el IVA de esos ingresos, ¿vale? De forma que, fijaros, las ventas de enero las voy a cobrar a 30 días en febrero con el IVA correspondiente. Las de extranjero a 60, las de servicios a 90 y para los pagos exactamente lo mismo. Aquí tengo todos los conceptos de pago y aquí pues indico a qué plazo hago esos pagos. La electricidad la pago a 30, los suministros a 60, las mercaderías a 30, los servicios profesionales externos a 60 y su IVA correspondiente. Aquí podéis ver entonces lo mismo que antes, los pagos en el mes correspondiente y con el IVA correspondiente. Eso es lo que me va a dar
mi presupuesto anual de tesorería, este que veis aquí, ¿vale? Donde tengo mis cobros y pagos de explotación, el flujo de caja mes a mes operativo de las operaciones. Luego tenéis las líneas de financiaciones e inversiones. Aquí, por ejemplo, hay un préstamo, cobros o pagos extraordinarios, y al final tendréis el flujo de caja total y el saldo en bancos. Recordad, nuestro objetivo es este, es el saber si yo voy a tener necesidades de tesorería o excedentes de tesorería a lo largo del año. Aquí, efectivamente, en el mes de enero tengo necesidad de tesorería. Lógico, habéis visto que los cobros se cobran como pronto a 30 días, luego aquí voy a necesitar financiar mis pagos, ¿no? Los que tengo que hacer al contado, a cero días. Entonces aquí veis, en enero hay necesidades, pero a partir de febrero ya tengo excedentes de tesorería. Si le indico el saldo inicial con el que voy a empezar o con el que preveo empezar el año, pues tendré mi situación consolidada de tesorería en mis diferentes bancos. En esta hoja, además, lo que hacemos es calcular el IVA, porque siendo los impuestos una partida de pagos en muchos casos muy importante, y el IVA, el mayor de ellos, ¿no? Pues es interesante poder calcular mes a mes el IVA y luego, bueno, pues tenerlo en cuenta en el presupuesto. Bien, pues esa es esta hoja que podéis ver aquí, ¿vale? El resultado de los cobros y los pagos mes a mes con, bueno, posicionados en su mes correspondiente y con el IVA correspondiente. Esto es esto que yo os enseño en Excel. Hoy vamos a acabar con el tema de las herramientas que me permitan digitalizar esto que yo os he enseñado en Excel. Bueno, pues aquí os he puesto la pantalla de una herramienta, pues para que veáis que lógicamente todo esto se puede automatizar. En esta herramienta, pues tu presupuesto de explotación lo llevas a la herramienta y te calcula el presupuesto de tesorería según tus conceptos automáticamente. Bueno, pues te da la curva de proyección de cash flow mes a mes. De hecho, aquí veo que a partir de junio va a haber problemas. Y esos escenarios que os contaba, esos escenarios financieros, bueno, pues en esta herramienta puedes crear diferentes escenarios. Pues aquí posiblemente yo lo que haría sería, oye, voy a necesitar liquidez a partir de junio. Bueno, pues simularé un escenario en el cual, pues yo qué sé, pues pida un préstamo, ¿vale? Y veré qué impacto tiene un préstamo en mi proyección de cash flow. Luego, efectivamente, el seguimiento, que es lo más costoso, porque hacer el seguimiento de este presupuesto pues significará que voy a tener que entrar en cada uno de mis bancos, categorizar los movimientos, ¿vale? Llevarlos a esta categoría para ver, pues, efectivamente, hasta qué punto se ha cumplido o no lo que yo había previsto, ¿vale? Recordad que cuando hablamos de tesorería y de escenarios financieros es muy importante las condiciones de cobro y de pago. Aquí os he puesto un ejemplo. En este ejemplo, bueno, pues yo me propuse cobrar para clientes nacionales, pasar de 80 días a 45. Y para los clientes de extranjero de 70 días a 30. Y los pagos igual, pues en lugar de pagar a 90, pagar a 40. ¿Vale? Bueno, pues este ejemplo sería esos escenarios que yo os decía aquí. Oye, si yo anticipo mis cobros y mis pagos, ¿cómo quedaría mi proyección de cash flow? Si lo hago en Excel, pues la desviación será pues lo que os comentaba. Aquí tengo en la columna de enero, tengo mi presupuesto de tesorería de cobros y pagos de enero. En la columna real, pues me he ido al banco y he visto qué cobros de clientes hay, nacionales, extranjeros, los he categorizado y los he metido en la columna real, y lo que me da es la desviación, ¿no? En este ejemplo, pues en los cobros de suscripción, pues he cobrado 3.300 euros menos de lo que había previsto, ¿no? Ya
Ya veré lo que haré. Con herramientas de este tipo, pues, bueno, aquí no lo veis porque está muy pequeñito, pero hay un porcentaje que se va calculando en tiempo real, claro, porque estas herramientas cada día llaman a los diferentes bancos, bajan los movimientos, los categorizan y para obtener pues exactamente cuál es el importe en el momento en cuestión en cada una de las diferentes categorías. Aquí a lo mejor lo veis un poquito más grande, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues eso, veis las categorías de ventas y este es el porcentaje en tiempo real de cómo se han materializado las ventas. Aquí tenéis préstamos bancarios, bueno, lo que sea. De hecho, la columna en negrita es el importe real del banco y la columna en cursiva y más clarita es el presupuesto. Vale, vamos a acercarnos más, vamos al corto plazo. Vamos a ver un plan de tesorería. Os decía que el plan de tesorería normalmente se hace a 4 o 8 semanas, como muchísimo a 3 meses. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque a 3 meses o a más de 3 meses las previsiones de cobros y de pagos son muy inciertas y se van haciendo más ciertas a medida, lógicamente, que, bueno, pues que el plazo se hace más cercano, ¿no? A 1 o 2 semanas, seguramente esas previsiones de cobro y de pago son, no sé si ciertas al 100%, pero bastante más correctas o aproximadas o acertadas que más adelante. Esto es pues os diría, el kit de la cuestión de un plan de tesorería, el disponer de las previsiones lo más fiables posibles, o sea, el evitar oye, es que no sé exactamente los cobros, entonces voy a dejar en cuenta un colchón de saldo por si acaso, que está bien, posiblemente no caerás en descubierto, pero tendrás ahí un dinero inutilizado, o, oye, no, es que como no lo sé, pues voy a pedir más financiación de la que necesito. ¿Vale? Recordad que eso siempre genera gastos financieros y reduce la rentabilidad de la compañía. Vale, 2 pequeños apuntes para elaborar las previsiones, lo que se llama cash forecasting, o lo que los anglosajones llaman cash forecasting. Fijaros, depende, por supuesto, del sector en el que estéis. Las empresas de distribución van a hacer su previsión de cobros a partir de las ventas, luego vemos un ejemplo. Empresas, pues yo que sé, de consumo de seguros van a hacer la estimación de sus cobros a partir de las contrataciones, ¿vale? En las empresas de seguros, pues fijaros, una previsión de pago de siniestros, pues es tan incierta. No es cierto porque estas empresas tienen modelos estadísticos históricos muy estudiados, ¿no? Pero fijaros, ¿no? De lo que tenemos que tener en cuenta para tener una buena previsión. Y una empresa de servicios, pues tendrá que tener un buen control de los proyectos para poder tener una estimación de cobros de los proyectos, ¿no? Que también es muy complicado, ¿eh? Oye, pues si, no sé, si cobras un anticipo y después a medida que los hitos se van materializando, pues se va cobrando determinados porcentajes. Bueno, esto es, dependiendo, ya os digo, del sector o de la tipología del negocio, pues lo que tendremos que, o de dónde tendremos que partir para tener esas previsiones lo más acertadas posibles. Otro punto a tener en cuenta es la tipología de los instrumentos mediante los cuales cobramos, por ejemplo. No es lo mismo cobrar mediante recibo o mediante pagaré que cobrar por transferencia. El cobro por transferencia es muchísimo más incierto y tenemos que estar más pendientes de los clientes para tener esa mayor certitud, ¿no? De cuándo se va a realizar el cobro. Por eso el punto 2 de comportamiento de clientes, en caso de que nuestro cobro sea a través, pues, por ejemplo, en mayor medida a través de transferencia, conviene que conozcamos bien a los clientes, que los tengamos categorizados, que conozcamos su perfil pagador, que, bueno, en fin, que controlemos más el vencimiento de estos clientes para tener esas previsiones más afinadas, ¿no? Y os decía, pues si cobramos mediante recibo o mediante, bueno, pues pagaré, pues podemos en un momento determinado, si necesitamos liquidez, pues
proceder al anticipo, ¿no? Al descuento de estos documentos. Y finalmente, en el tema de los impagados, bueno, pues yo tengo clientes que hacen previsión de impagados. Depende del momento, también depende del sector, pero oye, quieren tener ahí un pequeño colchón de margen de tesorería y, bueno, pues tienen una previsión de impagados mes a mes, incluso semana a semana. Bueno, cuando hacemos las previsiones de cobro y de pago, tenemos que tener en cuenta todos los flujos financieros de la empresa. Algunos van a provenir, o la gran mayoría, posiblemente provean del presupuesto que os enseñaba antes, del presupuesto de tesorería. Desde donde podemos llevar esos importes mensuales a importes semanales, incluso a importes diarios. Luego os enseñaré un ejemplo. Si no, también las previsiones del plan de tesorería normalmente se obtienen de las cuentas de clientes y proveedores, es decir, de las facturas de compra y de venta. De recursos humanos, para tener todas las previsiones de nóminas, salarios, seguros sociales, IRPF, etcétera. Marketing, que todos tenemos marketing, que hacer marketing y gastamos en marketing. Bueno, aquí os he puesto, bueno, pues todas las, no todas, perdón, muchas de las de la tipología de cobros y pagos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí no veo los seguros, que hoy en día también tenemos seguros de todo tipo en la empresa, ¿no? Y es importante que los tengamos previstos, ¿vale? Fijaros, este es un ejemplo, os decía, esto es una empresa de distribución. Al hacer su plan de tesorería, su previsión semanal y diaria, lo que ha hecho ha sido identificar sus cobros, en este caso por categorías, por tipología del cobro. Aquí tiene varias tarjetas porque las comisiones son distintas y los ingresos, el día de ingresos es distinto. Y ha hecho ese reparto. Incluso aquí, lo que en otro ejemplo, en base a una serie histórica, esta empresa coge el importe del mes de enero, de sus cobros del mes de enero, o de ventas del mes de enero, y lo lleva a un reparto, ya os digo, en base a una serie histórica, por semanas, por días de la semana o incluso por días del mes, ¿vale? De esta forma tendrá las previsiones de cobro día a día o semana a semana. Normalmente el plan de tesorería se hace diariamente o, si es una empresa que no es muy grande, semanalmente, ¿no? Esas fuentes de previsiones más inciertas, ¿dónde las tenemos? Pues, como os decía, las facturas de cuentas a cobrar y cuentas a pagar las tenemos en el ERP o en el sistema contable. ¿Por qué digo que son más inciertas? Porque tienen un vencimiento, pero como todos sabemos, para los cobros yo siempre digo que raramente se cumple. Oye, a lo mejor en nuestra empresa no, tenemos más suerte, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que en los cobros raramente se cumple la fecha de vencimiento estimada de la factura. Los impuestos son inciertos cuando los preveo pues, con un mes, pero a medida que se va acercando el momento de hacer la liquidación de IVA o de hacer las retenciones, etcétera, etcétera, ya pues vuestro contable o vuestra gestoría os dará el importe preciso y ya podréis pasar esa previsión de más incierta a previsión cierta. Los impagados, como os decía antes, que podéis hacer en base a históricos, por ejemplo, queréis llevar una previsión de impagados. ¿Y cuándo se hacen las previsiones más ciertas? Pues cuando ya tienes los cobros, cuando ya tienes documento de cobro, cuando ya tienes pagarés, recibos, transferencias, incluso has confirmado con el cliente, oye, sí, te voy a hacer la transferencia tal día, tarjetas, remesas de tarjetas de crédito o una previsión cierta son los traspasos que yo hago, ¿no? Previsiones ciertas son las financiaciones, tan cierta como que tengo un cuadro de amortización y tengo unos intereses, un capital y unas comisiones que pagar, ¿vale? Puedo, de hecho, preverlo hasta el final de la vida del préstamo.
Y previsiones ciertas, os decía, si yo preveo las nóminas de diciembre, pues tendré una previsión más incierta, pero el 5 de diciembre ya sé qué nóminas, qué seguros sociales, qué retenciones y qué IRPF voy a tener, ¿no? A medida que se acerca el plazo, se van haciendo más ciertas. Llevar estas previsiones de cobro y de pago a un plan de tesorería es muy similar a lo que hemos visto para el presupuesto de tesorería. Aquí estáis viendo, como antes, en una aplicación, aquí lo estáis viendo semana a semana, o se podría ver día a día, y aquí lo que vemos en las diferentes categorías o conceptos son las previsiones. De hecho, aquí en este cuadrito de abajo lo que hay son movimientos de previsión, de cobros y de pagos precisos, ¿vale? Son movimientos de cobro mediante tarjeta de crédito, bueno, como sea. Entonces, aquí lo que haremos cada día o cada semana es pues ir al banco y ver qué movimientos se han producido para confirmar si las previsiones de cobro y de pago que habíamos previsto se han cumplido o no, ¿vale? Cuando hablo de confirmar previsiones, hay mucha gente que le llama conciliación de previsiones. Bueno, me da igual. De lo que se trata es de saber si ese cobro de transferencia que yo había previsto en el día de hoy efectivamente se ha materializado en el banco. Con lo cual, lo que hago es, bueno, pues esa previsión ya ha pasado a real. Ya no tengo previsión, sino que tengo el movimiento real. Las aplicaciones de este tipo lo que hacen es que llaman cada día a los bancos, recuperan los movimientos del banco y concilian o confirman las previsiones cada día, de forma automática, según unas reglas que existen dentro de la aplicación. Bien, pues acabo con la parte de KPIs de tesorería. ¿Qué es lo que gestione la tesorería manualmente o la gestione mediante una aplicación? ¿Qué KPIs importantes debo de tener? Pues tengo que tener efectivamente la evolución del cash flow, esta curva que veis aquí, ¿vale? Es muy importante que disponga de un indicador que me diga cómo está mi liquidez a 30, 60, 90, porque me permite ver con el suficiente tiempo si tengo algún riesgo, ¿vale? Si en algún momento con esas previsiones puedo romper caja. La capacidad financiera, igual, lo que voy a conocer es, según mis previsiones de cobro y de pago, hasta cuándo tengo dinero para hacer frente a los pagos o cuándo, como os decía antes, cuándo rompo caja, ¿no? El saldo medio, que me proporciona información de, oye, si tengo un saldo medio que está siempre acercándose a cero, ahí tengo un riesgo y a lo mejor me conviene, pues no sé, pues pedir una póliza de crédito para estar cubierta. O si lo tengo muy elevado, pues bueno, estoy generando mucha caja, o a lo mejor me he sobrefinanciado por encima de lo que necesitaba. Si tengo financiaciones o inversiones, los KPIs que vigilaré será, bueno, primero, si tengo financiación de póliza de crédito, es fundamental que yo controle mi saldo disponible cada día, ¿vale? Que es en base a lo que me ha autorizado el banco y lo que estoy utilizando, cuál es mi saldo disponible. Si tengo otro tipo de financiaciones, pues lo que quiero saber es cuál es mi riesgo medio mensual, es decir, mi volumen medio de financiación, el tipo medio al que me estoy financiando, cuál es el calendario de vencimiento de las diferentes financiaciones. Los indicadores de control bancario para que el punto que os contaba antes de negociación con el banco requiere que yo tenga una buena información. Y esta información es, por ejemplo, qué volumen de negocio estoy dando a cada uno de mis bancos o, mejor, qué volumen de negocio por tipo de operación estoy dando a los bancos. Ya sabéis que determinadas operaciones pueden estar bonificadas por el banco. Pues no sé, si me ocurre que llevar al banco los seguros sociales, pues te da una bonificación, ¿no? O te permite negociar determinadas contrapartidas con el banco. Y los indicadores de riesgos, si yo tengo operaciones en divisas, si tengo riesgo de divisas o de tipo de interés, es lógicamente fundamental que yo conozca qué exposición tengo en las diferentes divisas y eventualmente, si las quiero cubrir, pues qué porcentaje de cobertura voy a aplicar o qué porcentaje de cobertura he aplicado, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los indicadores principales por
pues por categoría. Acabo ya, sí, de verdad, hablando de digitalización, que era el objetivo, pero bueno, para no haceros una demo, os muestro dos cositas. Primero, cómo podéis digitalizar la gestión financiera y de tesorería. Lo podéis hacer con un ERP. Hay ERPs que tienen una parte de gestión de liquidez, aunque es una liquidez básica, y a lo mejor, bueno, pues como cubren todos los procesos, pues pueden ser más complejos de manejar, me refiero. Y luego tenéis aplicaciones financieras que están centradas sobre todo en finanzas, que por eso normalmente son más sencillas de manejar y que te dan, al estar enfocadas en eso, te dan una visibilidad completa. Todos esos indicadores que yo os acabo, por ejemplo, de comentar, pues te los proporcionan estas aplicaciones, ¿no? Los beneficios, estoy segura de que los conocéis. Yo aquí siempre pongo el caso de este es un cliente mío, es una empresa pequeña, pero fijaros, esta persona cada día consulta su aplicación, no necesita más de 10 minutos diarios, yo os diría que menos. Él siempre me dice, yo nada más levantarme casi, cojo el móvil, consulto los indicadores y enseguida veo, oye, si ha habido algún cliente que me ha devuelto el recibo, ya estoy desde primera hora gestionándolo, ¿no? Efectivamente, conoce momentos, como tiene esas previsiones, conoce momentos de ruptura de caja con muchos meses de anticipación, y lo que os puedo decir es que ha reducido el plazo de cobro y los impagados tremendamente. De hecho, ha aumentado su generación de caja aquí pongo un 10%, pero realmente es más, ha aumentado más su generación de caja por ese control, sobre todo, de los plazos de cobro, ¿vale? Bueno, esto lo sabemos porque la aplicación nos lo dice, ¿no? Tiene bueno, ahora os lo enseño, un pequeño dashboard con una analítica que te va mostrando cómo vas generando caja, ¿no? Acabo, aquí tenéis esta bueno, esta es una pantalla de esta aplicación, es el dashboard en el cual pues podéis ver algunos indicadores. Os contaba antes el indicador de saldo medio. Aquí tenéis ese indicador de saldo medio, la capacidad financiera, pues fijaros aquí en esta empresa a 30 días está bien, pero a 60 ya empieza a tener un riesgo. De hecho, aquí le dice, oye, tienes un riesgo alto, a 90 vas a tener en esta cuenta descubierto, no puedes hacer frente a tus pagos en 52 días. Aquí tenéis la proyección de cash flow, de hecho la evolución de saldo, y aquí abajo tenéis las previsiones no conciliadas, esos cobros y pagos, esas previsiones de cobro y de pago que no se han confirmado con los movimientos del banco. Y aquí, bueno, para que veáis esta parte de analítica que os decía, pues aquí está la aplicación, lo que hace es el análisis no solamente hace un análisis de la propia gestión de tesorería, o sea, por ejemplo, que tengas cuentas en descubierto y cuentas con saldo positivo y te diga, oye, equilibra tus cuentas, o que tengas aquí, por ejemplo, te está diciendo tu saldo a final de mes en los últimos 3 meses es muy elevado, no será un buen momento para invertir, un poco, bueno, pues concienciarte de que, bueno, pues a lo mejor efectivamente puedes invertir y aquí te está diciendo, pues, oye, tu último mes el cash flow ha aumentado, en este caso, estupendo, un 566%, ¿no? Bueno, pues esta parte de analítica también es interesante para ir mejorando la tesorería. De hecho, bueno, en esta aplicación también hay alertas de cobros, pagos y saldos que aquí no están activadas, pero bueno, que se pueden pues parametrizar para cada uno de los usuarios y que pues te avise si tu saldo es superior a tanto o es inferior a tanto, o oye, es que estoy esperando el cobro, un cobro importante de un cliente de 4.800 euros. Bueno, pues le pones una alerta para que inmediatamente te avise si no se recibe el cobro de ese cliente, ¿no? Aunque lógicamente tendrás una previsión y verás si no se ha producido que esa previsión no se ha conciliado, ¿no? Pero bueno, siempre nos viene mejor cuando recibimos una alerta con determinados eventos, ¿no? Pues esto es todo lo que os quería contar. Estoy aquí abierta a que me preguntéis cualquier cuestión. Vale, pues nada, vamos a empezar con el turno de preguntas y respuestas. Vamos a lanzar también una pequeña encuesta que, bueno, a nosotros nos sirve para mejorar como oficina y la cual os agradeceríamos muchísimo que respondierais. Es un minutito. Y ya digo, mientras está
la encuesta lanzando, vamos a ir también resolviendo preguntas. ¿Hay alguna pregunta por el chat, Jorge? Sí, dice, buenos días, por favor, ¿podéis decir el nombre de la aplicación? Se llama Seedcash, S-E-E-D-C-A-S-H. Sí. De hecho, podéis ver. Sí, si quieres, escríbela Venga, por el chat para que la gente vea mejor. el nombre. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, lo están viendo. De todas formas, ponlo tú también por el chat, Jorge, porque creo que lo has puesto solamente para anfitriones y panelistas. Pero bueno, Muy bien. se ve. Como estás compartiendo pantalla, se ve. No Vale, ya puedo para está. todos. Ahora. Se dice que no puedo. Y bueno, hay alguna otra pregunta también. Vale, ¿hay más preguntas? Sí, preguntan si es integrable con SACH 200. Todas estas aplicaciones se integran con la contabilidad. Con alguna contabilidad no de modo directo, sino, pues, por ejemplo, vía ficheros o vía Excel. Mis clientes lo que hacen es que algunos bajan el Excel de su programa de contabilidad y lo integran, porque la integración es muy sencillita a través del Excel. Y algunos otros existe conexión directa y se bajan las previsiones del programa, ¿no? Pero en aquellos ERPs con los cuales no hay conexión, la posibilidad de integración de un fichero Excel es súper fácil y súper sencilla. De hecho, hay mucha gente que lo prefiere tomar el control de esa integración de sus facturas. Y antes, los últimos días de mes, recuperan las facturas de clientes y de proveedores del mes siguiente y las integran en la aplicación como previsiones de cobro y de pago. Uh-huh. Una pregunta, también, ¿se podría solicitar, digamos, una demo? Sí, claro, Más personalizada y demás. Por supuestísimo, claro. Os he puesto antes la web, seedcash.es, y ahí tenéis un botoncito para solicitar una demo. Vale. En la aplicación, concretamente, imagino que ¿tú has notado reticencias por la gente a la hora de utilizar la aplicación o incluso de utilizar los Exceles que a lo mejor has enseñado? ¿Le cuesta a la gente el ponerse con...? Pues mirad, esta aplicación, como otras, la hemos hecho para que sea súper sencilla, o sea, para que no te lleve tiempo configurar, porque hay aplicaciones, de hecho, para grandes empresas que son maravillosas, pero que tienes que hacer un proyecto de implantación súper costoso, ¿no? Las nuevas aplicaciones están hechas de forma que configurarlas te lleva, nada, horas, exagero, ¿eh? Hay veces que para empresas pequeñitas las pueden configurar en media hora. Eso que puede frenar en un primer momento utilizar una aplicación, ya os digo que las aplicaciones, vamos a llamarles de última generación, eso lo han resuelto haciéndolas muy sencillas, no solo de manejar, sino también de configurar. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, pues la conexión con los bancos. Estas aplicaciones conectan con los bancos mediante lo que se llaman ahora agregadores bancarios, que son entidades que proporcionan, bajo la normativa PSD2 y con total seguridad, porque están utilizando las APIs de los propios bancos, hacen la conexión con los bancos cada día para bajar los movimientos. De hecho, fijaros, os diré que la conexión con los bancos se hace casi en tiempo real, porque conectas 3 veces al día con el banco, cosa que ni siquiera las grandes compañías pueden tener. Pero bueno, estos agregadores bancarios te permiten eso. Y entonces el aspecto de seguridad que pueda ser a lo mejor alguna reticencia está resuelto perfectamente, ya que las aplicaciones conectan, ya os digo, mediante las APIs de los propios bancos, que es lo que PSD2 ha normalizado o ha creado, y no guardan contraseñas ni guardan ningún tipo de información para eso.
y los Excel, pues al revés, ¿eh? Ya te digo que hay gente que prefiere, los clientes que tengo prefieren coger su Excel, le das al botoncito importar y te lo importa sin mayor problema, porque el que tengas una conexión con el ERP directamente siempre está bien, pero bueno, también os digo, esta aplicación tiene un modelo predictivo que lo que hace es que genera automáticamente las previsiones de cobro y de pago según un modelo, justamente según lo que detecta cuando cargas en la aplicación la primera vez los extractos bancarios, de forma automática te recupera el histórico, los bancos te proporcionan un histórico, a veces te dan 3 meses, 6 meses, algunos te dan incluso un año. Entonces, con ese histórico de movimientos, la propia aplicación dispone de un modelo predictivo que detecta qué movimientos se repiten siguiendo un patrón y entonces identifica eso como previsiones y las crea como previsiones. Entonces, hay muchas empresas que las previsiones de pago se las crea automáticamente la aplicación. Fijaros, yo qué sé, alquileres, no sé, suscripciones, que todos pagamos suscripciones por todo hoy en día, ¿no? Pues la aplicación identifica esas repeticiones y ya las crea como previsión. Por eso os digo que en muchos casos no se hace ni siquiera necesario el importar previsión del ERP porque con este modelo la aplicación ya las ha creado. Vamos a poner también tu correo, si quieres, Teresa, por el chat, Sí, ¿vale? claro. Para que la gente, bueno, si tenéis más dudas o lo que sea, también podáis, bueno, pues puedan acudir a ti directamente o, bueno, ya sabéis que también podéis acudir a la oficina Acelera Pyme y os pondríamos en contacto con Teresa. Claro. Creo que también hay alguna pregunta más en el chat. ¿La aplicación es multiempresa? Claro, claro que sí. La aplicación te permite gestionar varias empresas y obtener tu presupuesto anual o tu plan de tesorería por cuenta, por empresa o consolidado para todas las empresas. Vale. ¿Hay alguna pregunta más, Jorge? No, no hay ninguna pregunta ya. Sí, están todas. ¿Están todas? Vale. Pues bueno, vamos entonces a ir dejándolo casi que ya entonces por aquí. Ya sabéis que el evento está siendo grabado, es decir, vais a poder consultarlo en máximo 2-3 días. Solemos colgarlo nosotros ya en nuestra página web. También estará en YouTube. Y nada, también colgaremos, Teresa, si quieres, la presentación que tú misma has explicado, ¿vale? Claro Para que que si sí. quieren pegarle un vistazo, pues bueno, puedan volver a revisarla. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por asistir al evento. A ti también particularmente, Teresa, por tu intervención. Un Creo que ha placer. sido todo muy explicativo y ha estado muy bien. Así que nada, nos vemos en futuros eventos y nada, hasta la próxima. A Un vuestra saludo. disposición. Muchas gracias. Buen Muchas gracias. día. Hasta luego. Buen día.